Desde hoy, hermanos, vamos a estar leyendo la carta a los Colosenses. Con esta carta completamos el conjunto de las que se llaman cartas de la prisión o cartas carcelarias, porque fueron escritas por el apóstol Pablo cuando estaba preso en la ciudad de Roma y enviadas a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la de Filipos y esta a la de Colosas. Y una más que envió al hermano Filemón. Ya leímos tres y entonces esta es la que nos queda, la carta a los Colosenses, que vamos a estar compartiendo. Hay mucho de lo que aquí vamos a estar leyendo que ya leímos especialmente, es decir, muchos temas que ya fueron tratados en la carta a los Efesios. De hecho, hay algunas porciones que yo mismo suelo, cuando leo en una, leo en la otra también, porque son como enseñanzas de lo mismo, son pasajes paralelos. Pero sin embargo, es siempre muy interesante porque hay algunos detalles que se agregan o que se hacen énfasis en uno y más que en el otro. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios es tan rica que no es de balde que está, o por casualidad que está en una parte y está también en la otra. Es porque para el Espíritu Santo es importante, y es importante entonces para nosotros, para un creyente con un entendimiento así, yo diría básico de lo que está en la Biblia. Cada, cada porción de la palabra de Dios es necesaria y, y es nuestra vida, así como leemos en el Deuteronomio. Moisés le había dicho: presten atención a lo que dice esta ley porque es vuestra vida. ¿Sí? O sea, vuestra vida depende de eso, les decía. Y en la palabra de Dios abundan las doctrinas y las verdades que para un creyente son como, eh, son como una comida de la que siempre tiene que nutrirse, no importa que ya haya comido eso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé qué comida les gusta a ustedes, a mí me gustan muchas comidas. Pero si yo comí eh, un plato de ñoquis la semana pasada, no tengo ningún problema en volver a comer hoy, ¿verdad? Hay cosas que podemos repetir, o un rico asado, por ejemplo, ¿verdad? Sin problema, no nos estamos quejando porque eso ya comimos hace 15 días o no, nos gusta. Eh, Así que cualquiera de estos días me pueden invitar a su casa a comer tallarines o asado, o ñoqui, lo que sea, porque no importa que yo ya haya comido. Bueno, eh, vamos a volver a, a lo serio. Eh, de hecho, si nosotros ya leímos algo en alguna ocasión en la Biblia, eh, la siguiente vez que volvemos a leer con fe y en oración, es muy común que encontramos cosas que no nos habíamos percatado antes. A mí me pasó ayer en mi lectura devocional, ¿sí? Y estoy en el primer libro de Crónicas y vi un detalle que yo no había observado antes, ¿verdad? Así que la palabra de Dios es viva, es eficaz. No es que nosotros podemos leer así como un libro, como una novela, por ejemplo, y bueno, yo ya leí eso y ya puedo dejar, ¿sí? Porque ya leí. ¿Eh? Uno, porque nos olvidamos, y,
Lo otro porque, así como les decía, la palabra de Dios es mucho más que un texto para nuestro conocimiento. Es también eso, pero además es pan de vida, es lámpara y luz en nuestro camino, ¿sí? Es agua, agua viva y tantas cosas más. Es la voz de nuestro pastor que nosotros necesitamos escuchar todos los días para andar detrás de él. Así es, todo eso es la palabra de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al principio yo dije, bueno, esta carta a los Colosenses vamos a leer más rápido que las otras, porque hay cosas que hace poco nomás estuvimos viendo cuando vimos la carta a los Efesios, pero esta semana cuando comencé a preparar dije, no, vamos a tomar y vamos a nutrirnos de esto como se debe, con la reverencia y con el temor que se debe acercar uno a la palabra de Dios. Porque no importa que ya hayamos escuchado, también así dicen los escritores. Por ejemplo, Pedro dice, yo no tengo problema en volver a escribirle acerca de esto, aunque ustedes ya saben, dice. Porque esto es importante para ustedes, esto es importante para nosotros. Así que vamos a leer con expectativa y con avidez, con hambre y con sed, y vamos a ver que esta palabra tiene muchas riquezas, tiene muchos tesoros para nosotros, pero por sobre todo lo que es más importante es que esto es para la gloria de Dios y nosotros damos gloria a Dios al reverenciar su palabra, al escuchar, al obedecer, al guardarla en nuestro corazón, porque así como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy lo que vamos a hacer es leer los primeros versículos y vamos a hacer una mirada así genérica. Después, si Dios permite, desde el próximo domingo vamos a estar otra vez volviendo al principio y viendo con detalle, leyendo todos los versículos de la carta. La carta tiene cuatro capítulos, es un poco más breve que la carta a los Efesios, que tiene 6 capítulos, que yo les dije que es más o menos lo que es como su paralelo. Pero sin embargo trata de algunos temas que no encontramos en esa carta. Bueno, vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 hasta el 5. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando estaba preparando decía, voy a hablar sobre el llamado del apóstol Pablo y cosas así, pero ya quise entrar en detalle. Entonces no vamos a hacer eso hoy, vamos a hacer en otro momento. Así como les dije, quiero hacer una introducción hoy, y para eso, como hemos leído los primeros 5 versículos, me gustaría subrayar las palabras, las que están en el último versículo que leímos, en el versículo 5, y ahí habla de lo que ya habéis oído, dice,
por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Está hablando de la palabra de Dios, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí está hablando de la esperanza. Pero subrayo esto, por la palabra verdadera del Evangelio. El tema, por supuesto, de la carta, porque es la palabra verdadera del Evangelio, entonces el tema central, el tema que aquí se destaca, no puede ser otro sino el Señor Jesucristo, porque Jesucristo luego es el tema de toda la Biblia. Así dijo él. Encontramos varios pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando les exhorta, les manda a los hombres de aquella época y de aquel lugar, les dice: escudriñen las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Dice. Ustedes dicen que en las Escrituras se encuentra la salvación, escudriñen y van a ver que las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí. Y nosotros solemos leer el libro de Salmos en las reuniones de los miércoles, y es sorprendente porque realmente toda la palabra de Dios, los salmos especialmente en ese caso, cómo nos hablan de Jesucristo. No solamente aquellos salmos que se llaman mesiánicos, porque se citan en el Nuevo Testamento, sino que en todos vemos la figura de Jesucristo. Es muy rico y sorprendente en cuanto a su señalamiento del Hijo de Dios. Y así que en esta carta tenemos enfocado a Cristo y enfocado en esta verdad. Jesucristo es la plenitud de Dios. Jesucristo es la plenitud de Dios y en Él, en Cristo, nosotros estamos completos. Eso se puede decir, es el mensaje de esta carta. En Él, en Jesucristo, y Él en la vida de cada creyente se derrama hasta perfeccionar y presentar al creyente perfecto delante de Dios el Padre. Lo que cada creyente recibe de Dios como el perfecto don de Dios, para ser completamente justificado, para que ya no tenga necesidad de nada delante del Padre, es a su Hijo Jesucristo. Jesucristo viene a ser para nosotros, dice en otro pasaje, en otra carta, en la primera carta a los Corintios, dice que Jesucristo fue hecho por Dios para nosotros justificación, santificación, redención. ¿Sí? Todo eso que Jesucristo se hizo para nosotros. Así que Jesucristo en nosotros hace que nosotros estemos completos y ya no tengamos necesidad de nada. Estamos así adelantándonos un poquito y presentando el contenido de la carta, y en ese sentido yo quiero leer algunos versículos especialmente del capítulo 1 y del capítulo 2 para señalar, para mostrar eso. En el capítulo 1, versículo 15, por ejemplo, capítulo 1, versículo 15, dice de Jesucristo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de la plenitud de Cristo. No vamos a hacer todavía aquí un examen exhaustivo de este versículo, pero ahí tenemos a Jesucristo presentado como la imagen del Dios invisible. En el mismo capítulo, en el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre
que en Él habitase toda plenitud. En Él, en Cristo. Toda plenitud. Capítulo 2, versículo 3. Ahora dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ven, aquí podemos ver cómo está presentado Jesucristo en esta carta. Y al verlo de esa manera, nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo a buscar en Él todo lo que nos hace falta y a desechar cualquier otro medio, mediador o recurso, especialmente espiritual, de los que abundan. No sé si a ustedes les viene en mente algo, ¿verdad? Algo o alguien, pero hay tantos en la religión, en las que se llaman filosofías o técnicas así de meditación, de elevación. ¿Sí? Hay mucho. Y se busca eso y lastimosamente se ponen también de moda entre los que se dicen creyentes, ¿verdad? O cristianos. Cosas que son totalmente incompatibles con la palabra del Señor, con la enseñanza de la Biblia. Dice el Señor, el Espíritu Santo dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2 también, versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está tan claro y es tan contundente la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Siendo así, en la carta a los Colosenses vemos que Cristo es todo lo que necesitamos de Dios. Es todo lo que necesitamos para una relación correcta con Él. Acá vamos a ver también cómo se trata eso en cuanto al perdón de nuestros pecados, porque tanto se dice con respecto a eso, tantas cosas se enseñan en diferentes ambientes, en diferentes denominaciones religiosas. Por ejemplo, que en Él, sí, cuando recibiste a Cristo, todos tus pecados pasados fueron perdonados, pero con tus pecados nuevos te podés perder otra vez tu salvación, o cosas así, ¿verdad? Quizás no formulado de esa manera, pero esa idea queda desechada cuando nosotros leemos lo que dice acá y cuando habla de que en la cruz Él, por medio de Él, fueron perdonados todos nuestros pecados. Sí, todos nuestros pecados. Y Él anuló el acta de decretos que nos era contraria, que nos condenaba. Así, entonces aquí nosotros hablamos, aquí leemos del perdón completo de nuestros pecados. Luego también para ser llenos del conocimiento de su voluntad, para andar como es digno del Señor. Todo eso leemos aquí. En el versículo 22 también del capítulo del capítulo 1, capítulo 1, versículo 22, dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Imagínense esto que encontramos en Él, en el propósito de Dios por medio de Jesucristo.
para ser santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, nosotros, para que nadie nos engañe, aquí habla también en el capítulo 2, versículo 8, dice que no seamos engañados con filosofías y huecas sutilezas, para que nadie nos juzgue en cuanto a días de guardar, días de reposo, etc. Todas esas cosas que eran sombra, los días, las fiestas, los días de reposo, esas son sombras de lo que iba a venir de Jesucristo, y en Él nosotros ya no tenemos necesidad de depender de aquello. Y habla de lunas nuevas, fiestas, días de reposo, así de una manera que inequívocamente habla de las ceremonias, de aquellas ceremonias que eran mandadas al pueblo de Israel, y que una vez que viene Cristo, que es la realidad, ya no hay necesidad de esas cosas para ellos, y mucho menos para nosotros, para quienes no fueron ordenadas esas fiestas y esas ceremonias. Que nadie les venga a juzgar por estas cosas, dice, si es que estamos en Cristo. Fuera de Él no hay nada que nosotros necesitemos. Cristo es todo lo que nos da de sí mismo. Y hoy día esta carta, así como era algo actual hace casi 2000 años cuando se escribió, hoy también es pertinente. En el mundo abundan y han salido, como dice la palabra de Dios, muchos engañadores que toman descuidados o no preparados a muchos que se dicen cristianos. Esas filosofías viejas, muchas de ellas, huecas sutilezas, misticismos que ofrecen la plenitud del conocimiento, experiencias de un nivel espiritual superior, de elevación, de hallar nuestra luz interior y cosas como esa. Seguramente que esto no les es muy extraño. Ya habrán oído acerca de esto. De ponernos en paz con los elementos del universo. De un montón de cosas más. Ponernos en paz con la naturaleza, ¿sí? Estar en armonía con los elementos, porque Dios está en todas esas cosas. Esas son las cosas que se dicen, ¿verdad? Se dicen y uno encuentra y ve así como novedad. Y lo más penoso es que muchos que se declaran ser cristianos encuentran que había sido que ahí en esas cosas lo que está eso es lo bueno, ¿sí? Y técnicas o filosofías que te proponen, y muy interesante luego parece, ¿verdad? Encontrar la paz, ¿verdad? Pero sin necesidad de que vos tengas que renunciar a tus pecados, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vos te vas y practicas eso y vas a tener la paz, la paz interior, la verdadera paz. Pero sin hablar de algo tan importante y tan trascendental, que es lo que verdaderamente nos roba la paz, que es el pecado. Y cosa que en Cristo únicamente nosotros podemos encontrar. Porque justificados pues con Dios por medio de Jesucristo tenemos paz. Pero muchas formas de engaño hay en el mundo, incluyendo a la religión. Pero aquí dice, nadie os engañe.
nadie os engañe. Si verdaderamente le hemos conocido al Señor, si verdaderamente ahondamos en el conocimiento de Cristo, entonces nadie nos va a engañar, dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo porque es a Él a quien necesitamos y no hay reconciliación fuera de Él, ni con Dios, ni con nosotros mismos, ni con los elementos, ni con la naturaleza, ni con otras personas. No hay reconciliación fuera de Jesucristo. Y cuando le conocemos y más vamos conociéndole y conociendo los tesoros que hay en Él, entendemos que en Él estamos completos. Esto sabemos desde el día que oímos y creímos la palabra verdadera del Evangelio. Así que si nos llamamos cristianos, y todo aquel que se llama cristiano y que toma en serio esta condición, no puede pensar que necesita y que va a encontrar ayuda espiritual en otro medio, en otro mediador, en otro ente, en otro abogado o abogada, santo o santa, filosofía, técnica o ejercicio de meditación. Lo más seguro es que si procuramos esas cosas, todavía no le hemos visto y no le hemos conocido a Cristo, porque en Él estamos completos, dice el Señor. ¿A ustedes no les llama la atención por qué tanta gente hoy y por qué se pone así tan de moda el yoga, por ejemplo? Y como que hay cierta oposición o cierto cuestionamiento así desde el pensamiento cristiano, entonces te dicen, no, es ejercicio nomás, ¿verdad? Ejercicio nomás es. Y entonces ahí ya te enganchan con mentira porque el ejercicio nomás no es yoga, el ejercicio nomás es ejercicio. ¿Sí? Ejercicio físico es ejercicio físico, educación física, es gimnasia. Entonces, ¿por qué te vas a ir a hacer yoga para hacer gimnasia? ¿Sí? O estiramiento o cosas como esa. Hay que estar atentos a qué cosas nos quieren, con qué cosas nos quieren engañar. Por sobre todo recordemos, hermanos, que la paz interior, ¿verdad? Y la verdadera paz nosotros encontramos en Jesucristo. Jesucristo, Él es nuestra paz. Les invito a continuar en este viaje, en este proceso de conocerle a Él, conocerle mejor, conocerle cada vez más, así como dice Pablo acá, que Él ora por eso, Él oraba por eso. Y yo también les cuento, como ya algunas veces les dije, que cuando oro por ustedes, por sobre todo oro por eso, ¿verdad? Por esta... yo sé que tenemos, y es importante, la necesidad de cada uno, la necesidad circunstancial de cada uno, porque estamos viviendo aquí y tenemos muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, y todo eso es importante para Dios. Y Dios sabe también que tenemos necesidad de todo eso. Pero nuestra mayor necesidad y lo que realmente nos completa es Cristo. Y de eso es lo que hablamos aquí en la carta a los Colosenses. Los días que vivimos, los tiempos que vivimos son malos. Vivimos tiempos difíciles, los días son malos, y por medio de la palabra verdadera del Evangelio podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo estoy tomando aquí textos de la carta, creciendo en el conocimiento de Dios.
Que así sea, hermanos, que podamos aumentar día a día el conocimiento de Él, de su voluntad, que podamos caminar con Él, escuchando su voz día a día y llevando también, dice la palabra de Dios, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque en nuestro pensamiento es lo que nosotros éramos enemigos de Dios, dice, enemigos de Dios, en nuestra mente. Entonces, nuestra mente tan fácilmente, ayer se acordaba Víctor también de eso, ¿verdad? A veces hasta cuando estamos orando, sin darnos cuenta, nuestra mente empieza a vagar, ¿verdad? Empieza a ir por otro lado. Y esta mañana yo estaba pensando, me estaba acordando de lo que Víctor había dicho ayer, ¿verdad? Y digo, ¿será que Dios se enoja cuando hacemos eso? Pero Dios es tan lleno de misericordia. Pero si nosotros nos llenamos de su palabra, tanto más vamos a estar preparados y listos para tener nuestro encuentro constante, cotidiano con Él. De paso, otro pensamiento que me vino a la mente cuando estaba considerando eso es que nosotros a veces nos enojamos o nos molestamos entre nosotros cuando estamos hablando y nos damos cuenta, no sé si a ustedes les pasará, ¿verdad? Pero por ahí, por si acaso. A veces estás conversando con alguien, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, lo que sea, ¿verdad? Y de repente vos te das cuenta y decís, pero no me estás luego atendiendo, no me estás luego escuchando, ¿verdad? ¿No les pasó a ustedes alguna vez? A veces pasa, ¿verdad? Es que somos así. Entonces, y si nos pasa con Dios cuando estamos orando, ¿cuánto más no nos va a pasar entre nosotros, ¿verdad? Pero nutriéndonos, llenándonos de la palabra de Dios, nos llenamos de Cristo, nos llenamos del Espíritu Santo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. No nos falta nada. Así que hagamos eso, nutrirnos, llenarnos de su palabra. Acá en Colosenses dice, en lo que sería el pasaje paralelo de Efesios 5, en Efesios 5 habla de sed lleno del Espíritu Santo, y acá dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, Cristo mora abundantemente en nosotros. Y entonces eso es como ser llenos del Espíritu Santo. O mejor dicho, no es como ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos del Espíritu Santo. Les aliento, hermanos. Vamos a estar leyendo esta carta y viendo juntos entonces que en Él estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra tan rica, tan actual para nosotros, y que verdaderamente, Señor, en ella te conozcamos más y crezcamos más y más cada día, porque esa es tu voluntad, Señor, hasta que alcancemos la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme al propósito para el cual nos has llamado. Amén.